La resurrección de Jesús es la columna central de nuestra fe. Sin resurrección de entre los muertos, hermano, no tenemos evangelio. El mensaje del evangelio tiene que tener siempre incluido la resurrección de Jesús de entre los muertos. Dice así, 1 Corintios 15, verso 12 al 22, versión LBI. Alejandro Popín, tú sabes, le pusieron ese nombre. Nació el día 8 de diciembre. Qué barbaridad. Pobre muchacho. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaremos falsos testigos de Dios por haber ¿qué? Testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes, la fe nuestra, es ilusoria. Y todavía estamos en nuestros pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Se perdieron. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Otra palabra dice, los más dignos de pena de todos los hombres. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, Adán, también por medio de un hombre, Cristo, viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos que volverán a vivir. Padre, gracias te damos. Gracias porque en Cristo Jesús tenemos vida y vida eterna. Gracias porque lo levantaste, oh Padre, entre los muertos. La muerte no lo retuvo, Señor. La muerte no te pudo retener. Y tú te levantaste, Señor, con gloria y con poder. Ahora abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, y enséñanos a fundamentar nuestra fe en la resurrección, Señor. Porque por cuanto tú te levantaste, Señor, por cuanto tú vives, también nosotros vivimos, Señor. Amén y amén. Cuando se dice que Cristo, ¿verdad?, son las primicias de la resurrección, algunos me han dicho, hablando de este tema, sí, pero ¿y qué de Lázaro, que resucitó antes que Jesús? ¿Y qué mucho más atrás de que resucitó Elías, el hijo de la viuda? Porque el único que resucitó para nunca más morir fue Jesús. ¿Entendió? Lázaro, Dios lo resucitó por medio de Jesucristo. ¿Y qué ocurrió? Murió nuevamente. Pero Jesús es el único, es el primero, la primicia de alguien que resucita para nunca más morir. Por eso es que dice la Biblia que Él venció ¿qué? Venció la muerte. Y cuando hablamos de resurrección, no estamos hablando de resucitación. Resucitación es otra cosa. Pregúntale a la doctora Alba que está por ahí. De hecho, yo he visto personas que le han practicado una resucitación y es bien impresionante. Pero esto es otra cosa, definitivamente. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque fundamentalmente, hermano, hay tres cosas que son las credenciales de Jesús histórico, que obviamente es Jesús de la Biblia. Número uno, el impacto de Jesús en la historia. Jesús impactó la historia como ningún otro personaje en la historia lo ha hecho. No hay forma de comparar a algún personaje en la historia que se ponga al lado de Jesús. No lo hay.
Piensa en los grandes, en la milicia, Churchill, en la política, en la música. Piensa en Gandhi. Pero todavía Jesús es el que divide la historia. La historia está dividida en ¿qué? Antes y después de Cristo. Este personaje histórico impactó la historia. Como el baloncesto, antes o después de Michael Jordan, para dolor de algunos. ¿Es qué? Están sangrando por la herida, pastor, hay que orar por ellos. Yo los consuelo en Los Ángeles. Mire, la historia está dividida. Jesús nunca escribió un texto y es el que ha puesto a producir miles y miles de textos. Nunca escribió una canción y se ha escrito canciones, poemas, historias a su nombre. No hay personaje ni cercano a él. Y las palabras que él dijo, que están en la escritura, es el libro más vendido, más traducido a diferentes idiomas que ninguno otro. Imagínate cuando dicen de que Fulanito de Tal tiene un bestseller. La Biblia ya no lo pueden poner como un bestseller porque sigue siendo el libro más vendido por mucho. Está en un lugar aparte. Y lo segundo es la profecía cumplida. Más de 300 profecías cumplieron en la vida de Jesús. Más de 300 profecías. Se sabía dónde iban a nacer, bajo las circunstancias que iban a nacer, cómo iba a morir, que lo iban a traicionar. Todo estaba escrito. Todo lo que pasó en la vida de Jesús estaba ya dicho. ¿Cuántas veces encuentras en la escritura que él dice, para que se cumpla lo que la palabra dice? ¿Cuántas veces Jesús les dijo a los fariseos cuando le mencionaban a Moisés? Le decía, Moisés habló de mí. Los salmos y los escritos hablan de mí. Los profetas hablan de mí. Jesús hablaba con ellos y se molestaban porque él les decía, toda esta gente, los profetas hablaban de mí. Los escritos, los salmos, Moisés hablaba de mí. La ley, yo soy el cumplimiento de la ley. Estoy tentado este año a hacer una serie de las profecías mesiánicas, pero habría que estar como 3 meses aquí los domingos. Así que posiblemente lo mandemos por las células. Una enseñanza completa, por lo menos de las primeras 70 profecías más importantes en la vida de Jesús. Ya estoy considerándolo y mandarlo para las células. Se va a sorprender lo maravilloso que es estudiar la profecía mesiánica. Y tercero, en la credencial de Jesús como personaje histórico está su resurrección de entre los muertos. ¿Por qué el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto? Porque esta iglesia estaba en la ciudad de Corinto precisamente, y esta ciudad estaba en el centro de la cultura griega, y la iglesia había sido influenciado por esta cultura en algunas ideas. Y estos hermanos de la iglesia creían que Jesús no resucitó en cuerpo. Entre algunas ideas que ellos tenían era que la vida eterna era exclusiva para el espíritu y para el alma, porque el cuerpo es malo, pecaminoso, sucio. Y los griegos tenían estos conceptos en su cultura y la iglesia absorbió estos conceptos y comenzaron a decir, bueno, él realmente no resucitó en cuerpo. Y entonces, ¿qué fue? El espíritu, pues eso es espiritismo. Eso no es cristianismo. Es interesante porque en la resurrección Jesús se sienta con sus discípulos y ¿qué hace? Y come. Yo vengo de un trasfondo espiritista y nunca un espíritu se sienta a comer. Y son demonios, obviamente, lo sabemos. Pero Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos, comió pescado en la playa junto a ellos, partió el pan. Vino Tomás y lo tocó. Por lo tanto, ¿cómo fue su resurrección? Fue en cuerpo. Y Pablo está enfrentando a estos hermanos en esa iglesia y está corrigiendo esa idea griega de la época.
Y suena muy espiritual, hermano. Pensamos de que, bueno, sí, es que nuestros pecados están en la carne. Nuestra carne fue ciertamente afectada por causa del pecado, pero todo lo que Dios hizo fue bueno. Todo lo que hizo fue bueno y nuestro cuerpo fue bueno. Como nuestra alma padeció por causa del pecado, pero un día nos vamos a levantar. Si Cristo nos resucitó, lo que está diciendo Pablo es, si Cristo nos resucitó, el testimonio de Cristo es falso. Lo que Cristo dijo es falso. Si Él nos resucitó. Porque Él lo dijo reiterativamente. Es necesario que yo padezca. Y me van a arrestar. Y me van a acabar. Y me van a matar. Pero el tercer día yo me voy a levantar. Lo reiteró tantas veces. Por lo tanto, si Él nos resucitó, todo lo que Él dijo es falso. Engañó. Que es el segundo punto. Jesús engañó a sus discípulos si no resucitó. Hermano, la resurrección de Jesús mantiene toda la estructura de la fe. Tercero, la iglesia se fundó en una mentira, un terrible engaño. La base de la iglesia está incorrecta, está fraudulenta. No es cierto, fue un engaño. Él no resucitó. La iglesia se funda, hermano, sobre la base de la resurrección de Cristo. De hecho, porque Él se reúne cada domingo a la iglesia. ¿Qué se celebra? ¿Qué estamos celebrando hoy? Por eso es que, hermano, no importa dónde yo vaya, el domingo me reúno con los hermanos en Cristo, donde quiera que esté, porque ese es mi día de fiesta. Este es mi día de fiesta. Yo tengo unos pastores amigos, los respeto, que cuando se van de vacaciones ellos no se congregan. Bueno, pues, porque ven el domingo como un trabajo. Esto no es mi trabajo, esta es mi fiesta. Yo estoy celebrando a mi Señor. ¿Para qué son las canciones? ¿Para un relleno aquí? ¿Para que ustedes se sientan bien? No, no son para ustedes las canciones. Es porque como creemos que Él está vivo, está en medio de nosotros, hay que cantarle. Amén. Cuarto, si Jesús no resucitó, nuestra experiencia cristiana es un fraude. Lo que ocurrió conmigo hace 33 años es un fraude si Jesús no resucitó. Fue una sugestión. Y sí, yo sé que hay malos cristianos que no han conocido a Cristo y confiesan a Cristo. Y sí, hay malos pastores y malos apóstoles y profetas, gente disfrazada, sí los hay. Pero ¿sabes qué? Hay gente que se encontró con Jesús y fueron transformados. Pero si Él no resucitó, entonces esto es un fraude. Quinto, la vida eterna es una ilusión. Los griegos tienen razón, nos vamos a morir y nuestro espíritu irá por allí, o como dicen ¿verdad? Lo que practican el hinduismo y sus diferentes explicaciones teológicas, pues vamos a vagar y quizás vamos a reencarnar en una vaca o en un mono, en una cucaracha y para colmo en una fiesta de gallina, en un gallinero. Déjame no irme por ahí porque me voy por ahí y predico otra cosa. Hermanos, si Jesús nos resucitó, somos dignos de pena. Ahora, si Cristo resucitó, estoy resumiendo lo que Pablo decía, nuestra fe no es en vano. Porque nuestra fe está basada en que Jesús resucitó de entre los muertos. Si Jesús resucitó, nuestro mensaje no es en vano, hay que darlo. Si Jesús resucitó, tenemos acceso al perdón de Dios, a la gracia bendita de Dios. ¿Por causa de qué? De que Jesús resucitó. Somos los más dichosos de la gente. Bueno, usted es una persona dichosa. Si usted conoce a Cristo, usted es dichoso. Quinto, aunque mueras, vivirás para siempre, porque Jesús resucitó. Esa es la esperanza. Y sexto, si Jesús resucitó, tengo una responsabilidad. Porque si Jesús resucitó, yo no me puedo quedar neutral ante ese mensaje.
Ante la verdad que Jesús resucitó, no me puedo quedar neutral. O sea, dicen que va a pasar por la República Dominicana. Dios nos libre. Un huracán como María, categoría 5. Ay, Padre Santo. Que estuvo casi 20 horas encima de un chin de tierra. ¿Puedo un chin de tierra? Dicen que viene para acá un tipo de monstruo así. Y usted se queda que pase. Es que se va para la playa. Tú no te quedas ante una realidad, tú no te quedas de brazos cruzados. Ante la verdad de que Jesús resucitó entre los muertos, no puedes decir, wow, qué bien, me encanta esa teología. No. Ese es para el que no cree en el Señor. Pero para el que le entregó su vida a Cristo, soy responsable ¿de qué? De semejante gracia. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Se nos ha dado mucho, hermano. Se nos ha dado mucho. Evidencias de la resurrección. Va a disfrutar algunos amigos aquí. Aquí hay unos fiebros que le encantan estos temas, así que lo van a disfrutar. Llevo semanas con este mensaje ahí bregando en mi casa. Evidencia histórica, una fuente extrabíblica, no lo que la Biblia dijo de la resurrección, lo que un hombre llamado Josefo, un historiador judío no cristiano, dijo de ese suceso. ¿Quién fue Josefo? Josefo fue un historiador judío que presenció 70 años después de Cristo cómo Roma entró a Jerusalén y se cumplió lo que Jesús dijo. ¿Se acuerdan cuando iba con la cruz que dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque el día va a llegar donde piedra sobre piedra no va a quedar? 70 años después de Cristo, después que lo dijo, fue casi 30 y pico años después que lo dijo, 37 años después que lo dijo, hermano, finalmente ocurrió. Josefo fue testigo presencial. Y en uno de sus libros, él dice lo siguiente: existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues fue un hacedor de maravilla, un maestro de la clase de la que los hombres reciben la verdad con placer. O sea, había que escucharlo y escucharlo y escucharlo. Sigue hablando, no me canso. Él conquistó para su bando muchos judíos y también a muchos de los griegos. Este hombre era Cristo, el ungido. Cuando Pilato lo hubo ¿qué? ¿A la qué? ¿Quién fue? Pilato lo condenó a la cruz. A causa de la acusación pública de los hombres principales de entre nosotros. Él como judío está diciendo, nuestros líderes religiosos acusaron a este hombre y lo mandaron a la cruz. Pilato, que era un romano. Y sigue diciendo, los que habían amado desde el principio, no le ¿qué? No le olvidaron, pues sé que se apareció vivo a ellos el tercer día. Hermano, esto no es Lucas el que está hablando, esto es Josefo, un judío. Y sigue diciendo, los profetas divinos habían dicho estas y millares de otras ¿qué? Maravillosas cosas de él. Y aún ahora la casta de los cristianos, llamada así por causa de él, no ha desaparecido. Una evidencia histórica, es historiador muy respetado. No se menciona, hermano, esa época en ninguna universidad si no se hace referencia a Josefo. Los que estudian la historia de la época tienen que ir a Josefo, que no era cristiano y está dando fe de que hubo un hombre llamado Jesús que resucitó entre los muertos. La próxima evidencia social, una evidencia social, el impacto de la resurrección de Cristo en las estructuras sociales judías. La sociedad judía tenía 5 estructuras básicas, estaban estructuradas bajo cinco argumentos. Uno era el templo. La sociedad judía, el templo era bien importante porque los asuntos políticos giraban en el templo. Y ahí entraría en otro dilema que no quiero perder mucho tiempo, pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces las intrigas de los reyes donde se debatían eran en los templos con el clero
en este caso con los sacerdotes judíos. Pero ahora Jesús cambió el concepto de templo por un concepto ¿de qué? ¿De qué? De comunidad. La iglesia no es un templo y no es un edificio. ¿Qué es entonces? Lo que la Biblia enseña, ¿una qué? ¿Una qué? Comunidad. Jesús cambió y Él lo dijo: voy a derribar ese templo y al tercer día lo voy a ¿qué? A levantar diferente. Va a ser otra cosa. ¿Y qué levantó? La iglesia. Una comunidad de creyentes. Este año le he dado duro a eso, hermano, este año. ¿Verdad que sí? Cada vez que me paro aquí no pierdo el tiempo. La iglesia no es este edificio. La iglesia somos nosotros, lavados con la sangre de Cristo. Jesús no murió por este edificio. Jesús murió por ti y por mí. Y lo otro era, el segundo estructura, era la ley de Moisés. Ahora ya no es la ley de Moisés, ahora es la ley de ¿quién? La ley de Cristo. En el mensaje, en el sermón del monte, ¿cuántos lo han leído? Pues yo espero que todos. Y el que no, léase el sermón del monte. El sermón del monte es Jesús. ¿Qué está haciendo? Llevando lo que era la ley de Moisés a la ley de Cristo. Él decía: se dijo a los antiguos, o en la ley está escrito, que vas a amar a tus amigos y vas a aborrecer ¿a quién? A tus enemigos. Mas yo digo, bendice a tus enemigos. ¿Qué hace Cristo? Dice: ok, Moisés, suficiente. Ahora es la ley de Cristo. Y hace unos meses quiero ver este tema. Lo tercero que daba estructura a la sociedad judía era el sábado, el día de reposo. El sábado era bien importante en la sociedad judía. ¿Qué hace Jesús? ¿Cuándo resucita? No el séptimo día. ¿Cuándo resucita? El primer día de la semana, domingo. Y hay naciones paganas, pues ya lamentablemente, o postcristianas, donde celebran el día domingo libre. ¿Saben por qué? Piensan que fue el presidente que dio el día libre los domingos. No, la iglesia, los creyentes comenzaron a tomar el día libre los domingos y hacer su fiesta el domingo, porque había que celebrar la resurrección de Cristo. ¿Está conmigo? El domingo, hermano, es el día de la resurrección del Señor. Cuando un hijo tuyo pequeño te pregunte: pero papi, ¿por qué hay que ir a la iglesia los domingos? Qué aburrido. No, hijo, ven, siéntate aquí. ¿Sabes qué pasa, hijo? Que tu papá conoció al Señor hace 33 años, en el caso mío. Y aprendí que cada domingo es la fiesta del Señor, porque Él resucitó el día domingo. Y su resurrección trajo el papá que tú quieres y amas. Más vale que te quiere y te ame. Porque dijo: si esto fue lo que trajo la resurrección, Señor, llévatelo. Si este fue el papá que me tocó, llévatelo sin derecho a resurrección. Amén. Por eso el domingo, hermano, cuando soy tentado a montarme para ir a ver otra cosa que no sea el día del Señor, no, primero el Señor, después lo demás. Primero el Señor. Dios, el concepto de Dios obviamente estructuraba la vida de todo el pueblo de Israel. Pero acuérdense, ¿cuál fue una de las acusaciones que le hicieron a Jesús? A Jesús le dijeron: este se hace igual a Dios. Porque Jesús, cuando se refería a su Padre, Él no le decía: mi Padre y yo uno somos. Claro, usted lo lee en español: mi Padre y yo uno somos. Pero la traducción no es Padre. Porque en el idioma arameo no usaban esa palabra. Jesús no usó nunca esa palabra de Padre. Jesús usaba en el arameo una palabra que era Abba, que Pablo lo menciona en Romanos. Abba es papi o papá. Imagínense lo ridículo y lo ofensivo para los judíos cuando Jesús decía: mi papi y yo somos uno. Porque eso implica ¿qué? Cercanía. ¿Te imaginas que llegas a tu casa, Víctor, y tu hijo te dice: Padre, bendición, Padre? O sea, el día que mi hija me llame padre, yo me voy a sentir mal.
Me gusta cuando llego y como dice, papá, papi, pa. Para los gringos, dad, daddy. Para algunos, dame cuarto. Los más grandes, pásame la llave, trae. Que ya maneja, ¿no? Y algunos otros que tienen bebé, pues le llaman pañales, le llaman leche, le llaman todas esas cosas. ¿Ok? Pero Jesús le decía a Dios, papá. Revolucionó la forma en que la gente se acercaba a Dios. Al punto de que hasta los borrachos, porque mi papá Dios, tu papá Dios, tú eres hijo del vecino, pero de Dios no eres hijo, ¿no? Quinto y última estructura social que cambió. La promesa del Mesías era una estructura social. ¿Tú sabes por qué? Entre otras cosas, la doncella, ella se cuidaba pura. Las solteras se mantenían sexualmente puras porque sabían lo que decían Isaías, que la virgen, que una virgen, una chica virgen traería al Mesías. Y muchas de ellas vivían en función de que, wow, ¿y si yo soy la madre del Mesías? Esa promesa del Mesías, hermano, hizo que la gente estuviera siempre alerta. Es como una de las promesas que nos estructura a nosotros es que el que Cristo viene. Y vivimos en función de que en cualquier momento ese suceso puede pasar, en cualquier momento. Y tú vives en función a eso. Digo, se supone, ¿verdad? Estamos entre cristianos, ¿no? Yo vivo en función de ese día. El pueblo de Israel vivía en función del advenimiento del hijo de David, que los iba a volver a ser una nación grande y próspera. Y todavía algunos lo siguen esperando. Amén. La otra evidencia, la evidencia circunstancial, la tumba vacía. Póngase, májese ese cinturón para que no se me ahogue ahí ni se me rompe el cuello. Número 1, los enemigos de Jesús se aseguraron que no robaran el cuerpo de Jesús. Tontos útiles, ¿verdad? ¿Cuál ha sido las posibilidades? Dicen algunos intelectuales. Posiblemente fue que los discípulos robaron el cuerpo. ¿Cuántos han pensado eso? Sea sincero, yo lo pensé. ¿Cuántos han pensado eso? Yo llegué a pensarlo. Wow, yo soy un carnal. Gracias, Elvia, porque estoy muy sincera. Yo, aún en la fe, recién convertido, dije, ay, Pedro, que era tan loco, habrá robado el cuerpo del maestro. ¿Alguien ha pensado eso? Gracias, Elvia. Y Valentín por aquí también, otro loco como yo. Los enemigos se aseguraron que no robaran el cuerpo de Jesús. ¿Dónde está? Mateo 27, verso 64. Esto fue, los líderes religiosos van donde Pilato y le hacen la historia de que Jesús dijo que iba a resucitar. Y dijo, por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Vamos a asegurarnos que no se roben el cuerpo. Y Dios gozando. Adelante. Cuiden la tumba. Segundo, Pilato les da ¿qué? Una guardia. Le delegó una guardia. La guardia romana era entre 10 a 30 soldados romanos. Mire, ¿usted sabe lo que son los cazadores de Constanza? ¿Alguien no sabe lo que es? Quizás estudiantes puertorriqueños o americanos. Los cazadores de Constanza son la fuerza élite de la milicia dominicana. Digo yo, ¿verdad? Yo soy dominicano
que nací al lado de allá del canal, pero yo sé estas cositas. Los cazadores de Constanza son la fuerza élite. Cuando los sueltan a esos tipos, que tienen que ser siempre unos gigantes y bien armados, y son lo que serían en la fuerza militar norteamericana, la fuerza Delta, Boinas Verdes, toda esa fuerza militar extrema. Los soldados romanos, cuando usted estudia el perfil de estos hombres, hermano, eran hombres máquinas de pelear. Y estos hombres, cuando no cumplían una orden o se dormían vigilando una ciudad o lo que fuera, la pena era ¿qué? ¿Qué sucedió cuando Pablo está cantando mientras estaba en el cepo preso en el calabozo? ¿Usted se acuerda? Hay un terremoto, Dios se puso a bailar, hubo un terremoto, rompió el cepo, las puertas, y el soldado romano se iba ¿a qué? Se iba a suicidar, porque esa gente no podían quedarse dormidos y fallar en una misión. Y Pablo dice, no te hagas daño, estamos aquí, no nos vamos a fugar. Y el tipo se convirtió. Imagínate cómo no se va a convertir. Estos fueron los soldados que mandaron a cuidar la tumba de Jesús. Pilato mandó soldados romanos. A veces estas películas, salvo la de Mel Gibson, La Pasión, ponen unos guachimanes ahí en la tumba de Jesús. Siempre ponen dos, bien alfañiques así, con una varita ahí que parecen. Y mano, yo no, porque eso no es lo que ocurrió. Mínimo eran 10 soldados. Y eran romanos. Y no eran soldados de quedarse dormidos una guardia. ¿Está conmigo? Ok, ¿dónde estoy? Ok, gracias. Estoy sin pejuelo, espérate. Entonces, mira lo que dice Pilato. Esto es Pilato. Llévense una guardia ¿de qué? De soldados. ¿Y quién dio la orden? Pilato. Y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Tercero, los discípulos no tenían ni plan A, ni plan B, ni plan C. El único plan de ellos fue correr. Y Marcos cuenta entonces aquí, en el capítulo 14, verso 50, entonces todos los que lo abandonaron, todos, aún el más bocón, que era Pedro, murió como el pez por la boca. Algunos se caen de sus pies, otros se caen de su boca. Ese se cayó de su boca. Entonces todos los que lo abandonaron y huyeron. Pregunto, ¿los discípulos tienen un plan B? ¿Tienen un plan C? Cada cual cogió ¿para dónde? Para donde pudo. Cuarto, este le va a gustar. Este es para los que les gusta buscar mucho en la escritura. La Heidi de la vida y esa gente así que anda siempre buscando cosas extrañas en la Biblia. Las vestiduras fúnebres. Las vestiduras fúnebres. ¿Cómo envolvían a los muertos? La herencia de Egipto, por todo el Medio Oriente ya tenían la cultura del embalsamamiento. Pero en este caso no era tan estricta como la de los egipcios. Ellos envolvían en unas ¿qué? En unas vendas. ¿Cuántos le han puesto vendas en el brazo? ¿Verdad? Bien, es un proceso bien sistemático que va cubriendo, ¿no? Va cubriendo. En este caso, el cuerpo entero. Y sobre eso, acuérdense, le echaron especies y le echaron aceite y muchas cosas en el cuerpo de Jesús. ¿Por qué esto es tan importante? Vamos a leer. Vamos a leer. Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, versos 3, 6 y el 8. Pedro y el otro discípulo, ¿que era quién? Juan, se dirigieron entonces ¿a dónde? Ambos fueron como corriendo. Jesús, cuando escucharon lo que las mujeres dicen, que fueron siempre estas mujeres las que dieron esa noticia, ellos dijeron, ay, Jesús resucitó, que no está en la tumba. No puede ser, vamos para allá. No fue así, hermano. ¿Qué hicieron ellos? A correr.
Juan se le fue al frente, Juan era más joven. Pero como el otro discípulo, Juan, corría más a prisa que Pedro, llegó primero a la tumba, llegó primero. Y cuando llegó, inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él, ¿quién llegó? Simón. Y entró al sepulcro y vio allí las vendas. Vio y creyó. No leí la versión completa y fue un fallo. Luego puedes leerlo la versión completa. Dice en la versión completa que encontraron las vendas, que fue lo que le sorprendió. ¿Cómo dice? Dobladas. Cuando uno piensa que las vendas estaban dobladas, uno piensa que fue que las doblaron. No, cuando buscas en el original, lo que está diciendo es que la forma en que estaba doblada en el cuerpo de Jesús. Usted imagínese que este es mi brazo y yo lo envuelvo en una venda. De momento el brazo se me desaparece. ¿Y qué pasa con la venda? Queda como doblada de la forma sistemática en que estaba aquí. Por eso cuando dice doblada, un fallo que no puse el texto completo, pero puede buscarlo. Cuando se refiere a eso, la razón por la cual se quedan no fue que Jesús se levantó y se quitó las vendas, porque una vez Él se quitara esas vendas, no se podían doblar. ¿Por qué? Por los aceites y todo lo que tenía. Las vendas ya estaban como dañadas y con la sangre de Jesús había un reguero en el piso. Pero ellos encontraron sobre la piedra gigante, la meseta esa, encontraron que estaba ¿qué? Que estaba perfectamente las vendas. Eso fue un... Y ahí vieron ¿y qué? Cuando vieron las vendas, dijeron, espérate, algo no está bien aquí. El sello en la piedra, este también les va a gustar. El sello en la piedra. El sello era el sello de la autoridad romana. ¿Se acuerdan lo que dijo Pilato? Sellen la piedra. ¿Verdad que eso lo leímos? Sellen la piedra. No se podía violentar sin permiso de las autoridades ese sello. Nadie quería violar un sello romano. Mire, en los Estados Unidos tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes hacer muchos disparates en Estados Unidos. No le robes los impuestos a los Estados Unidos. Te pueden coger con droga, te meten a la cárcel, cualquier cosa. Al Capone fue un asesino con su mafia en la ciudad de Chicago. Y el FBI no lo pudo coger preso. Pero se dieron cuenta que el tipo no pagaba los impuestos, que tenía un lío tremendo con el Estado. ¿Y sabe qué hicieron? Por ahí lo agarraron. No le robes lo del seguro social, no le robes los impuestos, no le robes un peso al tío Sam, porque te la vas a ver bien fea. El sello romano no se podía violentar. Era como violentar la autoridad romana. ¿Entendió? Pilato dijo, sellen la piedra. O sea, el que viole ese sello, me rinde cuentas a mí. Y yo pregunto, ¿a cuántos acusaron por romper ese sello? Cuando los soldados van y cuentan que no saben lo que pasó, porque no sabían lo que pasó. No dijo Pilato, ¿quién fue el que rompió el sello? Los apóstoles. Búsquenlo entonces y tráiganlo preso. Porque violentaron la autoridad de Pilato. ¿Usted está entendiendo? Y finalmente la piedra. La piedra, estaba leyendo, las piedras en estas tumbas, para que se moviera una piedra, necesitaban de 15 a 20 hombres. Eran piedras extraordinariamente grandes, pesadas. Y mira lo que dice Marcos 16:4. Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta que estaba ¿qué? Estaba corrida. Por eso es que cuando van a la tumba dicen, pero ¿y quién movió la piedra? Hermano, no era una piedrecita. Ahora bien, vamos a resumir esto. ¿Cuántos eran? 11 discípulos. Salen corriendo
salen huyendo, se encuentran en un bosque. Ok, ya el maestro está arrestado, lo van a crucificar, vamos a juntarnos. Plan A, pues cuando lo metan en la tumba, vamos nosotros los 11 y vamos a enfrentarnos. ¿A quién? Ok, yo me llevo a los pastores de aquí, a Fran, Maranata, y Jerry. Me llevo, y Leo, yo me llevo a Leo, y me llevo a Leo. Tony, eso es Charles Atlas, fíjate, eso es Lou Ferrino. Me llevo 7, 8 pastores nuestros. Vamos a enfrentar a los cazadores de Constanza, que tienen preso ahí a Jorge Luis, aquí en un cuartelito en Paso Bajito, y nosotros vamos a enfrentarnos a 10, ¿qué 10? A 5 cazadores de Constanza. ¿Ok? ¿Está entendiendo? Luego que enfrentemos a los soldados romanos, de 10 a 30, vamos a enfrentarlos. Hay que matar a esa gente, porque hay que matar a esos soldados. Hay que matar a esos soldados. No hay otra. Son soldados romanos. 2, después que asesinemos a los soldados romanos, hay que mover la piedra. Pedro, Felipe, Andrés, usted se lo imagina el cuadro, estos pescadores moviendo aquella piedra. Después que logran de alguna manera tirar la piedra al piso, al lado de los cuerpos de los romanos, entonces entran, aquí está la momia. Ok, Pedro, delicadamente sacarle las vendas poco a poco. Ok, por todo el cuerpo de Jesús, a quitarle el embarre del aceite de la mirra. Y vamos luego a hacer un ¿qué? Un fake. ¿Un qué? Mío. Una simulación. Y armarlo para atrás. A coger el cuerpo de Jesús hecho pedazos. Dice que fue molido. Mel Gibson hizo La Pasión y los judíos contemporáneos se ofendieron. Pero eso no ha vuelto a salir porque Hollywood quien lo controla son los judíos. Porque Mel Gibson restauró la historia de cómo los romanos molían a la gente antes de la cruz. Coger el cuerpo de Jesús, llevarlo a otros cristianos y decirle a lo lejos, mira, resucitó. Hermano, ¿cabe eso? Pues sabes que hay profesores en las universidades diciendo esas tonterías. Porque no quieren a Jesús. Porque no aceptan la realidad que encontró un historiador llamado Josefo diciendo que Jesús resucitó. Y no era cristiano. Séptimo, y me encanta también, todos me gustan, el silencio de los enemigos de Jesús. No pudieron presentar pruebas contra la resurrección. Ellos amenazaban, perseguían a los cristianos, a los creyentes en la resurrección los perseguían y les decían, no vuelvan a hablar más del tema de Jesús. ¿Sí o no? Pero nunca le dijeron, mentirosos, el cuerpo de Jesús está aquí. Si los judíos y los romanos hubieran encontrado, hermano, si los romanos hubieran, no los judíos, los romanos hubieran encontrado el cuerpo de Jesús, se acababa el problema que ellos tenían. Si los judíos hubieran encontrado el cuerpo de Jesús, se acababa el problema que ellos enfrentaron y siguen enfrentando. Si encontraron el cuerpo de Jesús, buscaban a Pedro, a los discípulos y arrestaban y los mataban porque violaron un sello romano. Si encontraron el cuerpo de Jesús, iban iban a asesinar a los discípulos porque asesinaron soldados romanos. Ellos tenían que asesinar para sacar ese cuerpo de ahí. ¿Usted me sigue, hermano? ¿Usted sigue entendiendo? Nuestra fe valida o está validada por la historia y los sucesos. No tenga miedo de defender su fe. Detrás de cada persona que dice, no, el cuerpo se lo robaron, y yo tengo un doctorado en filosofía de la universidad de yo no sé de dónde, lo que hay es una persona herida que no acepta la verdad porque está herido con Dios. Los ateos no existen. Existen gente herida con Dios.
Y a veces con razón, por culpa de nosotros, los que somos cristianos. A veces con razón. ¿Está conmigo, hermano? Mira, hermano, mira lo que es. Cuando llevan a Pablo, Festo lo lleva, creo que es ante Agripa, que me pueden corregir los estudiosos de Hechos. Mira lo que dice frente a Agripa este hombre sobre Pablo. Dice, más bien tenían contra él, contra Pablo, algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto que Pablo sostiene que está vivo. Los cristianos iban presos porque sostenían que Jesús estaba vivo. Y si las autoridades tenían razón, ¿por qué no enfrentaban las pruebas? Porque nunca las tuvieron, porque no se pudieron explicar cómo este hombre salió de la tumba. Y estos sucesos que yo te estoy explicando a ti son muchos más. Te traje lo más importante. ¿Está conmigo, hermano? Estamos acabando ya. Evidencia o el testimonio, o ¿verdad? Como parte de la evidencia de los testigos presenciales después de la resurrección. María Magdalena, la famosa María Magdalena. Las mujeres que venían de la tumba, de visitar la tumba, pensando en que se llevaron el cuerpo y Jesús se le presenta, ¿se acuerdan? Y Jesús, ¿qué les pasa? Y pensaban que él el que estaba a cargo. Si te ha llevado el cuerpo, dime dónde está. Ellas son las que corren y le dicen a estos discípulos que Jesús ha resucitado. Es interesante, hermano, escuche. En esa época y todavía en estos países el testimonio de la mujer y de los niños no se aceptaba. Y tú dirás, pero si no se aceptaba, ¿por qué Jesús escoge a las mujeres para que cuenten el testimonio de su resurrección? Escucha, para reivindicar la mujer. Nadie ha reivindicado más la mujer que el Nuevo Testamento. De hecho, la cantidad de escenas bíblicas con Jesús es ¿con quién? Con mujeres. Jesús se encargó de validar la mujer. Y la iglesia tiene un compromiso de validar a la mujer en el siglo XXI aquí en este país que estamos asesinando 11 mujeres al mes. Porque por alguna razón a los hombres se nos enseñó que son nuestras. Y eso no es bíblico. Mi esposa no es mía. Ella no me pertenece. Nos pertenecemos. Mi esposa no me pertenece. Nos pertenecemos. Eso es diferente. El concepto es totalmente diferente. Jesús siempre reivindicó a la mujer. Y Jesús dijo, quien va a testificar de mí son las mujeres. Las primeras. ¿Y quién les cree? Yo les creo. Y es la historia de Jesús. Es la historia de Jesús. La primera historia de mucha relevancia. ¿Y cuánta relevancia? Que el testimonio inicial es de mujeres. Mandando un mensaje bien claro al mundo. ¿Quién les cree? Yo les creo. ¿Quién cuenta con ella? Yo cuento con ella. El proyecto de Jesús nunca se diseñó sin mujeres. Todo lo contrario. ¿Quién sostenía a Jesús en el ministerio? ¿Tú te has preguntado, ven acá, ¿y de qué Jesús vivía? ¿Te has preguntado? ¿Tú te has preguntado de qué Jesús vivía? Pedro de seguro tenía ahorros. Pedro. Dice la escritura que habían varias mujeres que sostenían a Jesús. ¿Quién sostuvo a Elías? Una viuda. Cierro el paréntesis. El apóstol Pedro, después que las mujeres cuentan, los discípulos que van hacia Maús, ¿te acuerdan? Los apóstoles, se les presenta a los apóstoles, comen con los apóstoles, en la playa con los apóstoles. Santiago también, cuenta Pablo en la carta de Corintios. Pablo habla cómo se encontró con Jesús. Esteban vio a Jesús resucitado. Juan en el Apocalipsis. Dice la escritura, me faltaron unos, los 500. Los dejé. Mira, no lo puse, los 500. Dice el apóstol Pablo, que Jesús se le presentó a más de 500 creyentes que estamos reunidos. Dice Pablo, y algunos viven aún.
Y finalmente, hermano, quizás el más importante de todo, la evidencia final fue el martirio de los primeros creyentes. Los musulmanes no mueren por su fe, no. Los musulmanes matan por su fe. Y en ese proceso, pues, ¿verdad? Se mueren. Los cristianos no matan por la fe. Los cristianos mueren por la fe. ¿Por qué estos cristianos, desde los apóstoles, Esteban en el martirio, en el circo romano, por qué morían los cristianos en el Coliseo romano? ¿Cuál era el testimonio que daban? ¿Qué era lo que les fastidiaba a Roma escuchar? Que había un hombre de Galilea, de por allá, lejísimo de Roma, que ellos decían que era el Señor, que murió y resucitó. Y la iglesia desde entonces cree en el testimonio de la resurrección en su bautismo. Por eso es que cuando tú te bautizas, ¿qué crees? Que mueres con Cristo y eres ¿qué? Resucitado con Cristo. La iglesia nació en las aguas diciendo: mi Redentor vive. Oremos. Si Jesucristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Pero si Jesucristo resucitó, entre todas las cosas que mencioné, el punto número 6, tenemos una responsabilidad. No me puedo quedar neutral ante ese evento. No me puedo quedar neutral ante el evento de la resurrección. No puedo ser neutral. ¿Lo rechazo o lo acepto? Tan sencillo como eso. ¿Acepto a Jesús? O digo, no, pues los discípulos corrieron a la tumba a ver la resurrección. Vieron los lienzos y entonces creyeron. Y tengo 2 llamados que hacer. Número 1, si todavía no has entregado tu vida a Cristo y hoy le quieres entregar tu vida a Cristo, el Jesús que transformó mi vida hace 33 años. Cuando yo vine a Cristo, yo no vine a Cristo porque teológicamente me encantaba el mensaje cristiano. No, vine a Cristo por la persona de Cristo. El mensaje, la teología, la doctrina vino después. Lo maravilloso de la persona de Cristo, que transformó mi vida y de la gente que me rodeaba. Jesús transforma. Nos arrepentimos de nuestros pecados y lo invitamos a nuestra vida. Y dice la Biblia que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y participamos entonces de la promesa de la resurrección. Aunque morimos, dice la Escritura, que resucitaremos con Él. Viviremos para siempre en Cristo. A alguien que quiera recibir a Jesús, solamente levanta tu mano ahí, como señal que hoy quieres entregarle tu vida a Cristo. ¿Habrá alguien? Solamente tu mano, como señal de que hoy yo le quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Alguien para Jesús? Y el segundo llamado es para los hermanos que en algún momento dado, por alguna circunstancia, usted está tambaleando. Mire, uno de los fundamentos, de los asideros para el que está tambaleando es la resurrección de Cristo. Esa esperanza te enfoca. Y si tú has estado luchando con lo que hayas estado luchando, las circunstancias que sean, te invito a que mires la tumba vacía. Te invito a que, como Pedro y Juan, mire la tumba vacía. Mira la tumba vacía y diga: Señor, yo cobro esperanza mirando el poder de tu resurrección. Y te invito a que te pongas en tus pies. Si ciertamente necesitas mirar nuevamente la tumba vacía, donde reposan los lienzos de nuestro Maestro. Si alguien necesita, qué bueno, ponte en tus pies y oremos. Quisiera que alguno de los pastores se pueda acercar a mi hermano que está por ahí, por favor, con los líderes. Bueno, acércate, sí, por favor. Alguien más dice: yo necesito echar una mirada a la tumba.
a la tumba del maestro. Yo necesito mirar. Si alguno de los líderes, acérquense a la gente que está poniendo de pie, por favor. Son muchas las veces que hemos tenido que mirar a la tumba vacía de nuestro maestro. Señor, bendiga a los hermanos que se ponen de pie. Señor, ellos necesitan mirar la tumba vacía. Y no se trata de lo que hay ahí, sino de lo que no hay. Tú no estás en esa tumba. Los lienzos quedaron vacíos, Señor. Quedaron allí, Señor, maravillosamente y extraordinariamente colocados, uno sobre otro, Señor amado, de la forma circular que estaban por todo tu cuerpo. Ahí quedaron, Señor. Los de la cabeza, quizás los de las piernas, quedaron allí tendidos, dando fe que el que estaba ahí ya no está, que algo extraordinario ocurrió. Nuestras vidas, Señor, están apoyadas sobre ese suceso. Gracias, Señor. Ahora fortalece a mis hermanos, Señor, los que están luchando con las cosas de la tierra. Señor, que su mirada mire hacia la eternidad, que su mirada mire hacia el infinito, que pongan en ti la mirada, Señor, porque esto es pasajero y porque un día, Señor, van a ocurrir dos cosas: o nosotros vamos a la tumba esperando la resurrección de los muertos, o tú vienes y nos transformas en un abrir y cerrar de ojos. Pero sea una cosa o sea la otra, sabemos, Señor, que eres tú el que lo hace. Señor, quita toda distracción. Señor, quita toda distracción de nosotros, todo desánimo, toda duda, y concédenos, Señor amado, concédenos ser fortalecidos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. La gloria, la honra y todo el poder, Señor, son para ti.